Muy buenas tardes, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, en el Nuevo Testamento. Le invito a que vaya a su Biblia, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 2, versículo 5. Y hoy vamos a hablar sobre un llamado a la autenticidad del Evangelio. En los primeros puntos que habla de no acceder al Evangelio y la falsa creencia de otro evangelio. La autenticidad del evangelio nos habla en Gálatas capítulo 1 y versículos del 11 al 12, dice así: Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Aquí nos deja claro entonces que no hay otro evangelio sino el de Jesucristo. Ahora le invito a que vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 5, que es por ahí el versículo en cuestión. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. ¿Sí? Este es el versículo en donde vamos a trabajar, y también vamos a ver otros versículos que hablan un poco más arriba en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 4, para entender este versículo 5. Pablo aquí hablando a los de Gálatas: ni nosotros, ni los evangelistas, ni los obreros, ni los ancianos, ni los pastores debe, dice la palabra, ni siquiera por un momento, como decía el versículo, acceder, someterse a alguien que no está cumpliendo con las ordenanzas y mandamientos de Dios para llevar a cabo. De esta manera no adulteraremos ni dañaremos el verdadero evangelio, que queda más arriba en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo habla. Ahora vamos a leer los versículos del 1 al 4 de Gálatas capítulo 2, donde dice: Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, y también llevé conmigo a Tito. Pero subí en obediencia, dice Pablo, a una revelación, y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado, ¿sí? A los que tenían cierta reputación, no a todos, sino que a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Y ahí viene el versículo que veníamos hablando y estudiando, que dice: a los cuales ni por un momento accedimos, dice Pablo, a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Versículos entonces del 1 al 5 de Gálatas capítulo 2. Pablo enseña a todo dirigente, obrero y a todo guía espiritual que quiere seguir a la verdad de Dios, como dice la palabra, a no acceder y proceder a escuchar y llevar a la práctica a falsos maestros o personas que estuvieron en un cargo en la congregación y después se proponen fuera de la iglesia que se introduzcan falsas enseñanzas y doctrinas que contaminan el evangelio y a los demás hermanos. Ya fuimos liberados y libertados de la esclavitud de Satanás, y no podemos volver a esa esclavitud del pecado. Aquí le voy a dejar para que usted tenga, y vamos a compartir y leer, si Dios permite, versículos sobre
el introducir falsas enseñanzas en las congregaciones. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, ahora vamos a ir entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y los versículos 15 y 16 dice así: Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Sí? Acá deja bien claro el Señor, por sus frutos lo vamos a conocer a estos falsos maestros. Pues no se recogen uvas de los espinos, ni higo de los abrojos. Amén a esa palabra. Ahora vamos a ir a Gálatas. Volvemos a Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice: Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, queda bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno le predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Vamos a Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Seguimos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La segunda carta de Pedro, en capítulo 2, versículo 1, dice, y siguiendo en esta línea de los falsos maestros, falsos profetas, dice del 1 al 3: Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató. Queda clara esta palabra para muchos. Y aquí, siguiendo en el relato, dice: con lo que atraerán sobre sí mismo súbita destrucción. Y en el versículo 2 dice: muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo, y su perdición ya está en camino. Dice la palabra acá en segunda de Pedro, que es duro con estas personas, y debe ser así. Debe haber una exhortación de raíz para toda esta gente. Debemos tener cuidado y ir también a la palabra. Por eso cito algunos versículos. En primera de Juan capítulo 4 y versículo 1 dice, primera Juan capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por último, en segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 4, siguiendo de cerca los versículos para comprender sobre los falsos maestros, falsas personas que se han apartado de la verdad del Evangelio y hoy quieren tener o hablan de una manera que no es correcta, no es el Evangelio del cual Jesucristo nos ha dejado, ¿sí? Y por último, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, donde nos deja claro algo más. Dice: porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Amén. Esta palabra entonces, ya cerrando de lo que veníamos hablando y teniendo como título un llamado a la autenticidad del Evangelio. Dios les bendiga y puedan entender, comprender este grado alto de severidad que Dios pone a aquellos que se apartaron de la verdad, y también hay un premio, ¿no?, a los que siguen a la verdad y continúan
llevando el Evangelio a todos. Así que bueno, espero que sea de ayuda espiritual para usted en esta tarde.